Este curso también está, en este curso está también enmarcado pues, en el proceso de escucha de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Y esto que quiere recuperar, por supuesto, el espíritu de Aparecida, que a su vez quiere recuperar el espíritu del Concilio Vaticano II, no quedamos ajenos ante ello, ¿no? Pensar las fuentes del cristianismo. En ese sentido, estamos agradecidos, agradecidas de que poder encontrarnos en esta gran misión, en este proceso de escucha sinodal de nuestra iglesia en nuestra América. Qué bueno que podemos encontrarnos para seguir profundizando en estos temas importantes con rumbo a la asamblea, y no solamente la asamblea como momento institucional, sino también como momento eclesial, ¿verdad? Como camino perenne que todos tenemos, todos y todas. El día de hoy, pues vamos a iniciar y nos va a acompañar en este proceso Paul Endre Saavedra. Él es licenciado en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Católica y máster en Ética Social y Desarrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado. Profesor de Teología por más de 20 años en diversas instancias pastorales y académicas. Es profesor en el Centro de Espiritualidad Santa María, en la Universidad Alberto Hurtado y en la Pontificia Universidad, ¿verdad? Católica. Estamos contentos, bueno, con esta brevísima presentación, que no hace justicia a toda su experiencia, a todo su trayecto, pero estamos contentos, contentas de poder aquí escucharle. De entrada, Paul nos compartirá una presentación, y ya después, pues invitarlas al diálogo, ¿verdad? Invitarlas, anotemos por allí nuestras preguntas tal vez en el chat, hagamos uso de eso, alguna libreta de notas tal vez, para que después podamos entablar esta interacción. Pues muchas gracias, Paul, estamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todas y a todos por esta instancia nuevamente de escucha, de preparación para lo que ya se ha señalado, ¿no? De cara a la Asamblea Eclesial. Para mí es fundamental que si se trata de llegar a una asamblea que tiene por interés pensar la iglesia, ¿no? Mirarla de cerca, reflexionar en torno a lo que somos, a lo que vamos en el fondo descubriendo en nuestro caminar, también asumiendo las heridas y las falencias que vamos teniendo. Creo que es fundamental mirar el origen, ¿no? Es de suma urgencia tener una mirada hacia el corazón de la comunidad cristiana primitiva. Y ya vamos a ver algunas ideas que me gustaría como aclarar previamente, así como nosotros tuvimos un momento donde en el curso del Jesús histórico aclaramos algunos conceptos para poder entrar en este tema, y que fue, como ya lo hemos recogido, de bastante utilidad y de profundidad y acercamiento a la persona de Jesús. Tenemos también que colocar algunos mínimos, algunos elementos aclaratorios previamente antes de entrar a este tema, que tiene que ver con la Iglesia y los orígenes del cristianismo. Parto señalando un primer elemento que creo que es fundamental tener en consideración, que cuando uno habla de cristianismo, pareciera que estuviera hablando de algo que es fácil de identificar y de describir, ¿no? Como si fuese un objeto de observación que permita una descripción objetiva, ¿no? Y además se supone, o quizás caemos en el error, que cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de un movimiento, ¿no? Que surge en un escenario bastante particular. Ya voy a ahondar un poco más en ello, pero quiero también señalar junto con esto que no existe un cristianismo, existen los cristianismos. El cristianismo es diverso. El cristianismo original
claro, fue un momento donde un grupo de hombres y de mujeres identifican a Jesús de Nazaret como el Mesías, el Cristo, de ahí deriva, ¿no es cierto?, el nombre cristianismo, pero en relación a su proceso que le llevó a terminar y configurarse como una religión, eso obedece a otro orden, a otro registro, tiene que ver con la historia, tiene que ver con situaciones políticas, tiene que ver con otros factores. Y eso es lo que vamos a ir también un poco aprendiendo y ahondando. Por otro lado, y ya lo dije también en el curso del Jesús histórico, pero también me parece importante destacarlo en este curso en particular, mi óptica o el lugar como teólogo que reflexiona estos temas se sitúa desde la vereda de aquellos y aquellas que han experimentado el abuso eclesial en todas sus variantes, ¿no? Y desde ahí hago eco de cuál es el origen de esta comunidad eclesial. Esta comunidad eclesial o esta comunidad primitiva, estas comunidades, estos grupos, surgen tras el trauma de la experiencia que vive Jesús de Nazaret, ¿no? Al ser juzgado y ser sentenciado y condenado a muerte. El abuso de poder que en el fondo es víctima su fundador o su maestro, su referente, es aquello que también los va a de alguna manera les va a permitir que se identifiquen con la figura de Jesús. Y al mismo tiempo van a reivindicar, lo van a reivindicar como el justo que ha sido o que ha ascendido al lado de Dios, ¿no? Incluso vamos a encontrarnos, cuando hablemos del tema de la resurrección, que en primera instancia este concepto es algo novedoso también para los propios seguidores de Jesús. Novedoso en cuanto a experiencia. En cuanto a creencia, llevaba un poco más de 3 siglos dando vuelta dentro del mundo judío. Algunos movimientos creían en la resurrección, otros no. El cristianismo se levanta a partir de esta creencia, pero además afirmando que Jesús de Nazaret ha resucitado. Entonces vamos a ver más adelante como un hito fundamental la resurrección de Jesús y vamos a conversar también en torno a ello y a aquellos hitos que también la comunidad primitiva va identificando como los momentos donde surge como respuesta a una interpretación dentro del mundo judío en el cual se desenvuelve. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación y a partir de ello espero que vayan surgiendo después algunas preguntas, ¿no? Algunos comentarios que ustedes después quisieran también transmitir hacia el final para poder ampliar la reflexión y también ir como comentando otras cosas que pueden ser de interés. Si ustedes se fijan entonces, espero que se vea bien. Ya parto un poco ahí haciendo una autocrítica del propio título de esto, ¿no? La iglesia primitiva. Son distintas comunidades que han sentido el impacto de la vida de Jesús en sus vidas. Y eso genera grupos que después van también cohesionándose y organizándose, pero existen comunidades que surgieron en Galilea como comunidades que surgieron en Jerusalén. Hay grupos que se identifican con Jesús desde que comenzó su predicación y hay otros que se identifican con los hechos que acontecen en los últimos días de su vida. Por lo tanto, hay que hacer también una distinción entre la comunidad de los 12, que es el grupo que Jesús elige en vida, ¿no? Y junto con ello hay que señalar entonces el grupo de los discípulos, que también eran parte, se entendían como parte de la comunidad. Vamos entonces a entrar en un escenario que es bastante diverso. Incluso el mismo cristianismo responde a esa diversidad que es tan propia del judaísmo del cual surge. Y por lo tanto, cuando hablamos de los orígenes, estamos entonces remitiéndonos a la matriz. ¿Sí? Y vamos entonces a hacer un paseo, por decirlo de alguna forma, al mundo del cual las comunidades cristianas primitivas hunden sus raíces, ¿no? Entonces reflexionaremos sobre la relación existente entre estas comunidades cristianas primitivas y la persona de Jesús. Cómo se sienten vinculadas, cómo se sienten reflejadas y cómo la vida de Jesús, su ética, su forma de ver también, su propia mirada y experiencia de Dios, la forma en que comprendió y experimentó a Dios, será un modo de
de situarse en el mundo que a la larga desafiará incluso hasta las propias dinámicas del imperio. El cristianismo, y eso también creo que es importante decirlo desde un comienzo, va a adquirir su fuerza en la medida en que vaya respondiendo a las necesidades de las personas que vivían en el imperio y que cuyas características particulares también en términos sociales fueron facilitadoras de la aceptación de este mensaje que prometía una realidad distinta, prometía un orden distinto. El cristianismo se hace eco del mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Y cuál es este mensaje? El reino de Dios ya está aquí, el reino de Dios ha llegado hasta ustedes, el reino de Dios está en medio de vosotros. Esa comprensión del reino como un nuevo orden, como un sistema distinto, que se contrapone al sistema de César, que se contrapone al sistema del reino de David, que se contrapone, o a las expectativas davídicas, y que se contrapone también a la casta herodiana. Ese reinado de Dios impondrá una justicia diferente. Y las comunidades cristianas y los primeros cristianos sienten que ese Dios está, por primera vez hay una deidad de parte de ellos, por decirlo de alguna forma. Hay un Dios que se ha colocado en el lugar de ellos, de la marginalidad, de los que son enemigos del sistema, de los que son vistos con suspicacia y también con recelo. Dios se ha ubicado ahí, ¿no? El Dios de los cristianos, en cuanto a la comprensión que ellos tienen, ¿no? De este Dios que se encarna, el Dios que pertenece a ellos es un Dios que ha solidarizado con ellos hasta llegar al lugar más bajo, ¿no? ¿Por qué llega a lo último? Para que nadie quede fuera. Esa es la lógica de este Dios y es así como estas comunidades se van aglutinando en torno a un mensaje que las reivindica. Es un mensaje que de alguna forma reivindica un grupo humano que había sido absolutamente marginado desde los sistemas sociales, políticos y económicos de la época, religiosos de la época. Pues bien, vamos entonces despejando y aclarando algunos conceptos, como les decía, para ir entonces entendiendo sobre este tema, ¿no? Cuando uno habla de la iglesia, ¿no? Cuando uno se pregunta sobre si Jesús funda o no funda la iglesia, entramos en una pregunta bien compleja, porque si vamos a nuestra propia memoria histórica, como creyentes, siempre se nos ha dicho que Jesús funda la iglesia, ¿no? ¿Y esto cómo lo entendemos? ¿Como un acto inaugural? ¿Como el corte de una cinta? ¿No? Muchas veces lo hemos relacionado a los versículos que habla de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eh, pero se nos olvidan detalles que a la luz del Jesús histórico, por ejemplo, son insoslayables y que creo que son importantes de destacar a propósito de ir hacia el corazón del cristianismo o hacia la respuesta a la pregunta por qué surge el cristianismo. Hay que hacer una distinción entre fundación e institución, ¿no? No hay un hecho en sí que, digamos, esta es la fundación de la iglesia, aquí se funda la iglesia. Tampoco hay un mandato, ¿no? Ni una ordenanza, ni una fecha en particular. Lo que nosotros nos encontramos, o lo que nosotros vemos en los evangelios, y lo que nosotros vamos recogiendo a lo largo de la historia de las comunidades cristianas primitivas, y después de ahí en adelante hasta que esto se oficializa, es una inspiración o una vinculación con la persona de Jesús. Dicho de otra manera, Jesús de Nazaret es fundamento de la iglesia. No funda la iglesia en cuanto a realizar un acto que obedezca, insisto, a una institucionalidad. Pero sin embargo, perdón, eh, Jesús va a ser el fundamento de esta comunidad. Entonces es interesante distinguir eso. No hay un evento fundacional, pero existe Él como fundamento. Su vida, su mensaje, su actuar, su muerte y resurrección es el fundamento de esta comunidad, de este grupo. Lo que sí podemos encontrar son actos o hitos que la propia comunidad relevará en los evangelios como actos fundacionales, actos que, dicho de otra manera, generan un cambio, un paradigma, son antecedentes para que después surja algo nuevo. Esos actos fundacionales nosotros los vamos a encontrar a lo largo de los evangelios
desde la convocatoria de los 12, por ejemplo, cuando Jesús, según el Evangelio de Marcos capítulo 3, convoca al grupo de los 12, pasando por el ministerio de Jesús, pasando por la última cena, por la pasión, y siendo también testigos de la resurrección. Hay actos fundacionales que incluso se ubican hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, como es Pentecostés. No hay acuerdo incluso a veces entre los teólogos, que algunos señalan que la iglesia nace a los pies de la cruz, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y desde ahí nace la comunidad creyente. Eso es una forma teológica de verlo, es una forma teológica de explicársela, como también los relatos de Pentecostés u otros relatos que, insisto, tienen más bien un peso teológico. Pero la emergencia del cristianismo y luego de las comunidades eclesiales o de la iglesia va a obedecer a un proceso histórico, un proceso que por lo demás fue gatillado por eventos que están enmarcados en la historia del pueblo judío. Que vamos a ver en un momento, yo creo que hacia la tercera sesión, cómo los eventos relativos al, al mundo judío, en particular a la rebelión judía de finales del siglo I de la era cristiana o era común, afectan a de alguna manera al cristianismo en su configuración y en su proyección, ¿no? Hay un desplazamiento natural que se da producto de esta revuelta, de esta rebelión, dejando de lado a Jerusalén como centro neurálgico de este movimiento y desplazándose lentamente a Roma hasta que a finales del siglo I Roma es el centro del cristianismo. Por eso ustedes pueden ver también esta imagen que yo les comparto, ¿no? Esta imagen clásica de la figura de los apóstoles mirando desde arriba, desde la Basílica de San Pedro hacia el centro de la plaza, ¿no? Eh, y que uno imagina, ¿no? Y que se ha integrado muy bien a nuestro mundo religioso la idea que la Iglesia descansa desde el primer día, ¿no? Como institución en la figura de los 12 apóstoles, olvidándonos aquello que aparece en la presentación como punto número 3, que Jesús fue judío. Por lo tanto, acá entramos en otro tema de alta complejidad. Jesús fue un judío y como judío es muy difícil que él haya querido o pretendido fundar una iglesia o fundar una religión distinta, ¿no? A la que él poseía o de la cual al cual él pertenecía. Por eso insisto en que la aparición de la iglesia obedece a un fenómeno que se explica históricamente y que es lo que vamos a ver a lo largo de las sesiones que viene más adelante. Pero partamos de este elemento que, como les señalaba al comienzo, son pequeños conceptos e ideas que nos permiten entender no solo la complejidad del tema, sino la respuesta que pretendemos elaborar, ¿no? ¿Funda o no funda Jesús una religión? Yo me atrevería a decir que no. Jesús lo que hace es, de cara a su judaísmo, a su religión, a su paradigma religioso, cuestionar las bases y cuestionar los elementos que hacen, ¿no? O transforman una espiritualidad que se basa en un hecho tan clave como es la liberación y que al final se transforma en un espacio de opresión, ¿no? El gran pero de Jesús es que su sistema de creencias, su sistema religioso, su religión, termina, en vez de ser un espacio de libertad, un espacio de opresión. Y eso se antepone al acto fundante de la religión a la cual él adhiere, ¿no? O a la experiencia religiosa a la cual él adhiere, que es la experiencia judía, la experiencia de haberse sabidos libres y desde ahí tener la libertad como una condición para relacionarse con Dios. Dios entra en relación con este pueblo y antes de entrar en relación con su pueblo, los quiere libres, por eso los libera de la esclavitud. No hay ningún tipo de opresión que Dios pueda querer para el ser humano. Por lo tanto, es bien difícil de pensar, además de las distintas, de las confrontaciones que Jesús tiene con las autoridades de su época, con el poder religioso de su época, es muy difícil pensar que haya querido crear o fundar o armar una religión. Es más,
está siempre y en constante interpelación con su sistema de creencias y con su espacio religioso. En ese espacio religioso entra en crisis, ¿no? Los problemas, las polémicas con el Shabbat, por ejemplo, el problema con el código de santidad, con el código de pureza, ciertas interpretaciones en cuanto a ciertas comprensiones sobre lo puro y lo impuro, el concepto de Mesías, ¿no? O la comprensión del Mesías, que se aparece en algunos pasajes de los evangelios. Pero con todo eso, e incluso con la supuesta tensión que también sostuvo con el templo como institución, en ningún caso se ve que Jesús haya querido armar algo distinto del judaísmo. Es más, el movimiento que se articula en torno a sus enseñanzas y forma de vida, y aquí voy al punto 4 de la presentación, es un grupo que también adhiere a las mismas creencias de Jesús. Vale decir, los primeros cristianos eran judíos. Ni siquiera los primerísimos, por decirlo así, se llamaron a sí mismos cristianos, ¿no? Se autodenominaban los del camino, se les conocía como los del camino. Y después en Antioquía serán llamados por primera vez, según el relato de Hechos de los Apóstoles, cristianos, ¿no? Los seguidores de Cristo, los que creen en Jesús de Nazaret como el Cristo. ¿Sí? Entonces los primeros cristianos incluso aplicaron una categoría propia del mundo o del sistema de creencias que a lo cual pertenecían, ¿no? Que era el judaísmo. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que destacar es que Jesús tiene una experiencia religiosa novedosa y que genera un movimiento a las bases del sistema al cual él se mueve, y que lentamente será el inicio de un paradigma que terminará por separarse del judaísmo, ¿no? Pero esta separación va a ser lenta. Bueno, depende, ¿no? Cómo se mire, cómo se valore el tiempo en esto, ¿no? Puede también parecer muy rápido si pensamos en que Jesús muere el año 30 y que a finales del siglo I ya vemos un cristianismo más definido y más radical en relación a su matriz, ¿no? Con ciertos postulados y ciertas ideas que ya claramente lo sitúan en un plano muy marginal con el judaísmo, entre comillas, oficial, porque también eso es otro mito. No existe un judaísmo, así como existen los cristianismos, también existen distintas formas de judaísmo, distintas miradas que cohabitan en un mismo escenario. En el mundo de Jesús, en el siglo I, tenemos fariseos, tenemos saduceos, tenemos esenios, rabinos, eh, de corte más quizás militarizado, pero celotes, ¿no? Hay un variopinto. Y a ello se suma el movimiento cristiano. Incluso podríamos nombrar el propio movimiento de los seguidores de Juan el Bautista, que están muy emparentados con el movimiento de los cristianos. Entonces, hay una variedad, hay una diversidad en el siglo I, y eso no se puede desconocer. Y dentro de esa diversidad de miradas, de acentos, ¿no? Como por ejemplo, los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no creen en la resurrección. Los saduceos reconocen los primeros 5 libros de la ley, o llamados los libros de la ley, o la Torá, o Pentateuco, pero no reconocen los otros, que a diferencia de los rabinos, sí reconocen. Entonces, hay una diferencia en las miradas, y eso habla en primer lugar de un mundo bastante complejo, que dicho sea de paso, tampoco podemos llevarlo a un análisis tan profundo, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Pero básicamente el cristianismo es un movimiento judío en el siglo I. Siguieron participando de las sinagogas, siguieron participando en el templo, siguieron participando de las festividades judías, siguieron vinculados a ese mundo, hasta que se dan cuenta, o mejor dicho, decantan un proceso que los lleva a tener que asumir que definitivamente son algo muy distinto o se han separado bastante de aquello que en un momento sostenían como propio, ¿no?
Básicamente, de ahí lo vamos a ver con más profundidad, ¿no? Pero tiene que ver con la circuncisión, con dejar la práctica de la circuncisión, dejar las prácticas que eran relativas a la ley de Moisés, algunas que eran de carácter bien identitario, ¿no? Como la propia celebración del Shabbat para pasar a celebrar el domingo como Día del Señor. Y finalmente la irrupción de los gentiles, eh, incorporando un rito de iniciación que además superaba la barrera sexista que con la circuncisión se instalaba, ¿no? Porque con el rito del bautismo entran hombres y hombres y mujeres participan de ese rito. La circuncisión es limitante, de alguna forma. Entonces ya con esos elementos, este movimiento que inicialmente era un movimiento judío, que no pretendía ser una religión, eh, digamos, voy a jugar la palabra fundador, pero no es el concepto más apropiado. Su fundamento, Jesús de Nazaret, ¿no? Tampoco estuvo intencionando una ruptura, ¿no? Esa ruptura entonces va a obedecer a un proceso que se va a cristalizar a finales del siglo I. No obstante, aquí también tengo que ser riguroso y decir que hubo grupos de cristianos que siguieron estando muy vinculados al judaísmo hasta entrado el siglo III, por lo tanto, que es el caso de los nazarenos, una secta cristiana. Por lo tanto, no es fácil, no fue fácil eh, el quiebre y el despegue, ¿no? El desmarcarse del paradigma del cual provenía este grupo, ¿no? Que es el mundo judío. De hecho, las propias celebraciones que el cristianismo después heredará, muchas están inspiradas, resignificadas, extraídas de la matriz judía, ¿no? Y por algo se habla de la tradición judeo-cristiana, porque efectivamente el cristianismo tiene una vinculación eh, con la tradición judía, con el mundo referencial del judaísmo, con las escrituras judías. Por lo tanto, eso es innegable, ¿no? Por lo tanto, hay que entonces, ¿no? Seguir ahondando en este tema y preguntarnos por qué elementos o qué aspectos nos llevarían a pensar que Jesús no tuvo esa intención, ¿no? La intención que acabo de decir, de no fundar una iglesia, ¿no? Aquí, ojo que también quiero precisar algo. No estamos hablando, al decir que Jesús no quiso fundar la iglesia, eh, uno con eso no está diciendo que luego entonces la iglesia no tiene nada que ver con Jesús. No, yo no he dicho ni diría eso, ¿no? Es más, creo que la iglesia guarda una muy estrecha relación con la vida de Jesús en los orígenes y que eso en el tiempo fue, en algunos casos, llevado y vivido de manera muy radical y que en algún momento también tiene un quiebre, ¿no? Va a ser monopolizado por un grupo de poder, particularmente de poder político, que intervendrá en este grupo, en este movimiento, para luego transformarlo en una religión, ¿no? Pero no, yo no diría que Jesús no tiene relación con las comunidades cristianas primitivas ni con la aparición posterior de la iglesia. Guarda relación, sí guarda relación. Pero no hubo una intención del Jesús histórico por fundar algo distinto a la religión que él poseía. Eso sí lo sostengo, ¿no? Con claridad y con vehemencia. Y además se suman ciertos elementos que creo que vale la pena destacar, ¿no? En primer lugar, no olvidemos que los evangelios son escritos en griego, ¿no? En el koiné. Y al escribir los evangelios en griego, hubo palabras que seguramente fueron dichas por Jesús y que al ser traducidas del arameo al griego tratan de homologar o ser palabras sinónimas a las que posiblemente él pudo haber ocupado. Es curioso también que nosotros en los evangelios no nos encontramos más que 2 veces viendo a Jesús pronunciar la palabra eclesía, que de ahí viene, ¿no es cierto?, iglesia, ¿no? Y que se traduce por asamblea, en algunos casos, ¿no? Pero la palabra eclesía, ¿m?
que además proviene del mundo griego, específicamente del mundo político griego. La palabra eclesía era referida a las asambleas de ciudadanos que intervenían en asuntos políticos en beneficio de la polis. Esta palabra, que también es utilizada por la traducción de los 70, ¿no? Cada vez que aparece la palabra Cajal, que en hebreo significa pueblo, ¿no? Y cuando aparece con el tetragrama Cajal, las cuatro letras que componen el nombre de Dios, se traduce entonces como el pueblo de Dios, ¿no? Cada vez que aparece esa palabra hebrea, los 70 la tradujeron por la palabra griega, proveniente de este mundo y de esta realidad política, eclesía. Por lo tanto, asamblea, eclesía, ¿no? Pueblo, están de alguna manera siendo tratadas como palabras sinónimas, ¿no? Eh, entonces, cuando Jesús dice o pronuncia o señala a Pedro como la piedra en la cual fundará su iglesia, su eclesía, tal vez no esté refiriéndose a una institución, ¿no? Que posteriormente tendrá una jerarquía bastante clara, ¿no? Sino a la construcción y edificación de una nueva realidad, que ya voy a entrar en detalles con la próxima presentación, con la próxima lámina. Además que Jesús, en la mayoría de las veces que uno lo escucha hablar, ¿no? Él habla más bien del reino, en ningún caso habla ni propone el concepto eclesía, no habla de iglesia, habla del reino. Más de 100 veces ocupa la categoría basileia, la palabra griega basileia, reino, y no la palabra eclesía, más que solo estas dos veces. Y en un momento muy particular. Entonces, hay sospechas que esta palabra, además puesta en boca de Jesús, representa un estadio tardío de las comunidades cristianas que además han encontrado en la figura de Pedro el fundamento, la piedra, donde se está cimentando esta nueva realidad o este nuevo pueblo. Ya voy a retomar este punto más adelante, por si acaso. Un segundo elemento que responde a esta pregunta, ¿no? Si hay razones para pensar que Jesús no funda una iglesia, insisto, ¿no? Con las categorías que nosotros hoy día la conocemos, con esta institución, con esta cantidad de dicasterios, de congregaciones, de esta organización, ¿no? Tan rígida también que nosotros muchas veces la contemplamos, ¿no? Pareciera que no proviene de la voluntad de Jesús, y a esto se suma la posibilidad que él, en su conciencia temporal, en su conciencia como individuo y judío, haya pensado que el final de la historia era inminente. De hecho, uno ve en el discurso cristiano, y o por ejemplo en las cartas de Pablo, encontramos elementos que nos hacen pensar precisamente esto. Jesús no tiene una conciencia temporal de un futuro indefinido para proyectar una institución que le sobreviva. Más bien invita a vivir ya o adoptar un estilo de vida, ¿no? Por eso se hace difícil también pensar que haya intencionado un camino a fundar algo antes que eh, invitar a- al grupo de seguidores que tuvo, de discípulas y discípulos, a adoptar una forma de vida, un estilo de vida. Y además, un estilo de vida, voy a ver el tercer punto que aparece ahí, un estilo de vida circunscrito de manera muy particular al mundo en el cual él se movía, que era el mundo judío, ¿no? En el Evangelio de Mateo nosotros encontramos eh, que Jesús tiene clara conciencia de estar enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Mateo 10, ¿no? Señala eso, y uno dice, bueno, que pareciera que tiene cierto tinte xenófobo Jesús, ¿no? Como que este mensaje es solo para los israelitas, para nosotros. Incluso cuando uno ve el relato de la mujer sirofenicia, hay cierta dureza con la que trata Jesús a esta mujer, ¿no? No obstante, como contrapunto, habría que decir que si bien Jesús como judío es muy probable que haya tenido una conciencia muy enfocada a ser
un portavoz para su pueblo, ¿no? Para su gente, y y no tenía una proyección tal vez para salir a todo el mundo a predicar. Esa es una decisión que tomarán después sus seguidores, particularmente Pablo. eh, no podríamos adjudicarle con tanta ligereza, ¿no? Un deseo exclusivo y radical solo para Israel, cuando uno ve en otros pasajes de los evangelios que tiene un tratamiento con personas que no son judías bastante amable e incluso atípico, ¿no? El trato con el centurión romano, el trato con la mujer adúltera, incluso las disculpas que de alguna manera se desprenden de cómo trata a la mujer sirofenicia, em, el leproso samaritano, cuando habla, ¿no? O se le adjudica una parábola donde señala también a un samaritano como ejemplo, muestra que Jesús pareciera haber tenido una apertura hacia el mundo gentil, hacia las personas que no eran judías, pero de ahí también a suponer que quiso que se fundaran comunidades en su nombre a lo largo del Mediterráneo. Hay una distancia, ¿no? Hay una distancia y que hay que observar con calma y la vamos a ir mirando también muy pronto. Pero esto justamente desemboca en el cuarto punto, ¿no? Hay una diferencia entre las comunidades surgidas en el ámbito palestinense y las comunidades que surgen, o las comunidades que son paganas, ¿no? Que provienen del mundo pagano o gentil. Las comunidades que brotan a partir de la cercanía o de haber compartido el ministerio de Jesús son aquellas que están en absoluta sintonía con quien podríamos decir que es el Jesús real, ¿no? Y que ya lo hemos visto en el primer curso en el Jesús histórico. Cuando hablamos de las comunidades que surgen en este escenario, ¿no? En torno a Jerusalén o en torno a Galilea, son comunidades que están vinculadas y que de alguna forma tienen una estrecha relación con los eventos, si no fueron testigos, de los eventos narrados en torno a Jesús. ¿Mm? Pero las comunidades que surgen en la gentilidad, o las comunidades que surgen en el escenario del Imperio Romano, ¿no? En los distintos puertos del Imperio Romano o ciudades importantes del Imperio, no tuvieron ese acceso, ¿no? No tuvieron la experiencia con el Jesús real, ¿no? Entonces, ¿desde dónde se desprende? ¿Cuál es la vinculación de estas comunidades con el deseo del Jesús real? ¿O cuáles son los vínculos que estas comunidades establecen con Jesús, su vida, su mensaje, su martirio? Ellas se vinculan con el resucitado fuertemente, ¿no? Las comunidades del mundo gentil son comunidades que van a haber recibido el anuncio del crucificado, pero resucitado. ¿Mm? Ellas van a tener la experiencia o van a tener el acceso a lo que será de alguna manera el Cristo de la fe, el discurso creyente o la interpretación creyente acerca de Jesús. Pero las comunidades locales, ellas tuvieron acceso a Jesús. Ellas lo conocieron. ¿Mm? Saben, están vivos los testigos, están en el lugar, están en donde ocurrieron y transcurrieron los hechos. Por lo tanto, hay un grupo, por decirlo así, ¿no? Un grupo eh, primitivo, ¿no? Que brota del mismo escenario en el cual transcurrieron los hechos relativos a Jesús. Y hay otro grupo de cristianos, también diversos, que surgen a partir de la predicación de Jesús como el Cristo, el Mesías resucitado, ¿no? Mesías que después también será declarado Hijo de Dios. Todo ese proceso lo van a vivir las comunidades que están afuera de, de lo que después será llamada también la Palestina romana. ¿Mm? Y entonces la vinculación va a ser en torno a la predicación y a la figura de los apóstoles, y ya no tanto, o mejor dicho, no directamente hacia la persona de Jesús. Y cada vez esta vinculación, o este vínculo, va a ir fortaleciéndose en torno a la institucionalidad o a la organización que va surgiendo dentro de las comunidades, ¿no? Pues pensemos ya en comunidades del siglo II, ¿no? Su vinculación va a estar en relación
a lo que se cree, a lo que se ha definido, ¿m? A aquellos elementos que ya constituyen parte de la creencia. Es por eso que también en el Jesús histórico veíamos cómo se iba desplazando lentamente la dimensión humana de Jesús para empezar a tener una mayor, sí, tener un mayor protagonismo, la dimensión divina de Jesús. En ese mismo proceso hay comunidades que fueron perdiendo fuerza y hay otras que adquirieron más relieve, ¿no? Sobre todo aquellas que lograron ir sistematizando reflexión teológica en torno a la identidad de Jesús en función o relativo a su condición divina. Entonces, es muy probable que la fundación de la Iglesia sea un hecho que, gatillado por distintos elementos que vamos a ir profundizando, detonan en una religión que será recién oficializada en el siglo IV después de Cristo, ¿no? Acá la paradoja, ¿no? Es cómo un imperio transforma a alguien que fue sentenciado por él mismo, ¿no? Por el imperio, ¿no? El imperio romano ve a Jesús de Nazaret como un criminal, como un peligro para el imperio. 4 siglos después, ese criminal peligroso crucificado termina siendo levantado como la única deidad del imperio romano. ¿Mm? Claro, podemos entenderlo desde el registro de la acción del espíritu, esa es una manera de entenderlo. Yo, y, y esa es la invitación que yo hago, es entenderlo desde una serie de movimientos y de situaciones que van marcando este proceso hasta que detona en la romanización del cristianismo. Como el cristianismo termina siendo de alguna forma romanizado, intervenido por el imperio, utilizado para un bien o fin político y fundamentalmente tomándolo como un instrumento, ¿no? Que colabora en la unidad que el imperio, o la cohesión que el imperio quiere tener, ¿no? Entonces, antes de llegar a esa fase que ya hacia el final del curso vamos a estar viendo eso, me gustaría, y quizás vamos a quedar un poco pendientes con el tiempo, pero seguir tocando ciertos elementos que nos van a ayudar a comprenderle más claramente la intención de Jesús, qué fue lo que Jesús entonces quiso, ¿no? ¿Qué fue lo que Jesús intencionó? ¿Por qué eligió a 12? ¿Por qué hay un mandato a bautizar? ¿Por qué comprende la comunidad que llega un momento en que esto ya no puede ser vivido entre nosotros, sino que se tiene que ampliar, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a ir explicando de a poco. Nos quedan ahora unos aproximadamente 15 minutos para terminar esta primera presentación y después dar el espacio a las preguntas. Eh, y seguiré entonces, si no, la próxima clase retomando desde esta diapositiva los otros puntos, si es que no alcanzamos a verlos todos. Lo primero que hay que tener en claro es que para atender y saber interpretar los actos de Jesús es indispensable, es insoslayable eh, el referirnos a su matriz judía, ¿no? Al mundo referencial que él tiene como individuo religioso. Y por lo tanto, cuando hablamos de los 12, estamos hablando de una categoría que proviene de lo que nosotros como cristianos denominamos el Antiguo Testamento. Los 12, ustedes saben perfectamente, me imagino que lo saben identificar, se refiere fundamentalmente a las 12 tribus de Israel, ¿no? A lo que compone, ¿no? Lo que son las bases de este pueblo. La historia ustedes seguramente se la saben, ¿no? El patriarca Jacob, nieto del patriarca Abraham, tiene 12 hijos, ¿no? Varones, bueno, no se cuenta Dina, ya ustedes después podrán averiguar ahí por qué. Pero queda entonces, digamos, su descendencia, ¿no? Em, reflejada en estos 12 patriarcas, en estas 12 tribus que eran dirigidas por los hijos de Jacob. Por lo tanto, Israel surge, su historia es contada a partir de la aparición de estas 12 tribus, que ya ustedes también terminarán de completar la historia, con lo que saben, bajarán estas 12 tribus a Egipto, ¿no? José es quien va a permitir un poco esa situación. La llegada de las 12 tribus de Israel a Egipto terminará en el tiempo de la esclavitud, serán liberados por Moisés
y serán entonces constituidos como nación, como pueblo, monarquía, en el siglo X, ¿no? Eh, Llegando al punto más alto cuando David unifica nuevamente a estas tribus, ¿no? En un solo pueblo. Se logra entonces esa unidad que no se había logrado con el rey anterior, con Saúl, sino que con David, las 12 tribus entonces se transforman en un solo reino. Y surge, ¿no? Dentro de este reinado un concepto, una idea, mejor dicho, que después con el tiempo se va a ir conceptualizando, que guarda relación con la dinastía de David. Ustedes también deben saber, deben conocer que en Israel los reyes eran ungidos, ¿no? No eran coronados, sino que eran ungidos por un profeta, con aceite, ¿no? El acto de ungir, ¿no? Entonces era la forma de mostrar que esa persona había sido elegida por Dios para ser el guía del pueblo, el rey de Israel, el pastor de su pueblo. Y esta elección, ¿no? Lo transformaba entonces en el elegido, en el ungido. Bueno, el concepto Mesías significa eso, ungido, ¿no? Y el rey entonces es un ungido, es un Mesías en rigor. Y la vinculación que se hace en tiempos de David con la descendencia de David brota a partir de la profecía que Natán, un profeta cercano a la corte, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 14, habla en nombre de Dios y da a entender que la descendencia de David será para Dios como si fuese un hijo, ¿no? Tu descendiente será para mí como un hijo, y yo seré para él como un padre. Surge entonces una idea, hay varias ideas en verdad. Primera idea, que Dios tiene una especial predilección por la dinastía de David, por la casta de David. Dios se hace garante de que su descendencia estará a salvo, vale decir, eh, la dinastía de David permanecerá en el trono. 3, Dios será para esta dinastía o ejercerá o se vinculará desde una mirada más bien paterna. Y 4, el descendiente de David, el hijo de David, de este rey ungido, de este ungido, será para Dios como un hijo. Entonces, ya podemos ir entendiendo que este concepto de Mesías, ¿no? Está muy vinculado a una dimensión política inicialmente, ¿no? No se olviden entonces ahora si, por ejemplo, tomamos estos elementos y ahora vamos al relato de Marcos 8, por ejemplo, cuando Jesús reúne a los 12, les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿No? Y Pedro dice, tú eres el Mesías al final, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. ¿Ya? Y ahí es cuando también Jesús reconoce en Pedro que es la piedra sobre la cual edificará su pueblo. Por lo tanto, la vinculación entre los 12 y Jesús, la declaración que incluso el líder de los 12 hace sobre Jesús y la forma en que Jesús trata a los 12, tiene que ver con un aspecto político del mundo judío, ¿no? Jesús, al parecer, pretende refundar Israel. Su pretensión tiene que ver con darle a Israel la fisonomía, o de alguna forma responder a su vocación como pueblo de Dios y a esta relación tan íntima con Dios visto como un padre. Es cierto que el concepto Mesías después deviene en otras formas de interpretación, de hecho cae en crisis cuando la monarquía desaparece. Al desaparecer la monarquía en el siglo VI antes de Cristo, el concepto es reformulado e incluso los profetas lo van a aplicar a otros personajes, ¿no? En el caso de Deutero Isaías, cuando ven en Ciro, el rey persa que vence a los babilónicos y permite la liberación de los judíos y el regreso a la tierra prometida, ven en este rey persa a un Mesías, le llaman el Mesías, el elegido, el ungido de Dios. Por lo tanto, nuevamente, la categoría es utilizada en un contexto político.
Y tendrá una interpretación sacerdotal, y va a tener también una interpretación escatológica, y tendrá una interpretación ya más cercana a la época de Jesús, en clave más caudillista, ¿no? Eh, el concepto Mesías también es un concepto diverso, ¿m? Amplio, con matices, digamos. ¿M? Y que pareciera ser que lo que nosotros vemos en los evangelios es precisamente la interpretación de este concepto y de esta realidad en Jesús de Nazaret. Cómo sus seguidores, de alguna forma, interpretan a Jesús como el Mesías. Y vemos cómo confluyen en su imagen o en su persona elementos que también guardan relación con estas expectativas que circulan en torno al concepto Mesías. Hay, por ejemplo, hay una respuesta para aquellos que esperan al Mesías como descendiente de David. Vemos que Jesús cumple con esa expectativa. Hay quienes, por ejemplo, ven en el concepto Mesías un elemento más escatológico, ¿no? Y vemos en Jesús, en algunos pasajes, como juez y señor de la historia al final de los tiempos. Pero no vemos un Mesías violentista o violento, ¿no? No vemos un Mesías que también esté de acuerdo con necesariamente con las pretensiones davídicas, ¿no? Eh, Aunque también hay discusión al respecto, debo ser honesto, ¿no? Hay quienes señalan que Jesús hacia el final de su vida pudo haber tenido una inclinación a aceptar este concepto, esta idea, y lo que implicaba, ¿no? En términos políticos. Por algo cuando lo matan, en la cruz dice Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, porque el concepto Mesías está muy vinculado a un plano político, a una dimensión que repercute en cuanto a cómo se entiende este personaje en relación a la historia y en relación a Dios. Entonces, no es extraño que Jesús anuncie entonces un reino, ¿no? Un reinado, que va a superar, como les dije ya hace un rato atrás, va a superar la expectativa judía, mesiánica, davídica, y también superará el modelo romano. Entonces, el anuncio del reinado de Dios, a partir del discurso de Jesús, que lo vamos a ver con más detención ya la próxima clase, este discurso de Jesús, su anuncio de un reino, será en definitiva el punto de tensión, ¿no? Con el establishment religioso, con el mundo político romano, eh, y también con las expectativas que cruzan en este escenario tan diverso del judaísmo del siglo I, ¿no? El reinado de Dios o el reino de Dios es una comprensión que no solo pertenece a Jesús. Muchos en la época de Jesús están aguardando esa irrupción de Dios, ese reino, que como les decía, tiene que ver con un nuevo orden, con un sistema distinto. Jesús entonces inaugura de alguna forma con su mensaje esta forma de entender el reinado de Dios, y que al parecer se basa fundamentalmente en una superación de esas expectativas que tienen que ver con el poder, ¿no? Instala como clave de relación el servicio, y es un servicio que además está en íntima relación con lo que distingue al seguidor, ¿no? De Jesús de Nazaret. Cuando Jesús, por ejemplo, hay un pasaje en particular, y con esto ya finalizo para dar pie a las preguntas, en el pasaje de Juan, el capítulo 13 del Evangelio, cuando lava los pies a sus discípulos, ¿no? Él dice, bueno, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, y yo, si siendo maestro y señor les he lavado los pies a ustedes, es para que ustedes hagan lo mismo, ¿no? Por lo tanto, el, el elemento articulador de esta comunidad o de este movimiento que se vincula a Jesús de Nazaret y a su praxis, a su modo de ser, guarda estrecha relación en la forma en que él trató a los suyos y se ubicó en relación al ejercicio del poder. Jesús entiende el poder como servicio. Y si hay un elemento que hay que tratar de eh, llevar quizá a la reflexión de cara a la asamblea, creo que es precisamente esto, ¿no? Los que siguen a Jesús, la comunidad que se eh, reúne en torno a su praxis, a su vida, ¿m? Es una comunidad que está convencida que la expresión del amor es el servicio, ¿no? Es imposible querer a todo el mundo. Eso
es difícil, es imposible, ¿no? El servicio cristiano es el amor cristiano, ¿no? El servicio por el otro. Y ese servicio hay que hacerlo por justicia. Lo que motiva ese servicio es la justicia, ¿no? Yo no sirvo porque en el fondo quiero ser buenito o buenita o para ser reconocido o reconocida. Es justo que yo sirva, ¿no? Es justo porque al final a quién le debemos eso es a quienes han sido víctimas de la injusticia. Jesús es una víctima de la injusticia. Y por lo tanto, al colocar el servicio al centro, nos está de alguna manera llamando la atención en cuanto a que hay una serie de situaciones injustas que solo se reparan a partir del servicio. Entonces, bueno, ya profundizaremos más al respecto. Quiero tratar de ser, bueno, justo son las 9, así que para ser, digamos, bien efectivo con los tiempos, dejar ahora el espacio a las preguntas para que podamos entonces también hacer ahí un intercambio interesante en lo que pueda surgir, ¿no? A partir de alguna duda o comentario que quieran hacer. Muchas gracias, Paul. Primero que nada, agradecerte, ¿verdad?, por lo compartido en esta primera sesión. En definitiva, nos pones de cara a la asamblea, como tú terminaste diciendo, como para poder rebuscar en la historia de nuestro cristianismo nuestras fuentes, ¿no? Al puro estilo del Concilio Vaticano II, por supuesto de las conferencias episcopales y ahora, en este reto tan grande, la sinodalidad, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Nuestros fundamentos. Ya tenemos aquí una mano levantada, las invitamos, ¿verdad?, a levantar las manos. Ahí les estaremos dando la palabra para hacer este espacio de diálogo y también por el chat, ¿verdad? También por el chat es una opción, ahí estaremos atentos. Víctor, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Paul, ¿cómo Hola, estás? Víctor, buenas Hola, noches. hola a todos. Gracias nuevamente por este encuentro. Se me ocurren tres cosas. El primero, no sé si me estoy adelantando al punto, sería la tradición apostólica. A lo mejor después lo tenéis en otra sesión, en otro encuentro, entonces, stop. El segundo punto es, nosotros vendríamos a ser el nuevo Israel conforme a la penúltima parte del desarrollo de tu charla. Y la última, tercera preguntita, como decía Pablo recién, cuando el Concilio Vaticano II nos habla de volver a la iglesia primitiva, ¿a qué iglesia, en definitiva, nos invita a volver el Concilio Vaticano II y el hoy de la iglesia? Gracias y un saludo a todos. Muchas gracias por tu pregunta, Víctor. Bueno, pero para hacer un alcance de acuerdo a tu intervención, que la agradezco mucho, creo que la tradición apostólica hay que entenderla y es importante también sumarla dentro de este desarrollo de la historia de la Iglesia, porque los ministerios no murieron con los apóstoles. Eso es algo bien importante que señalar, y lo voy a unir a la pregunta que me hicieron por el chat sobre el lugar de la mujer en la Iglesia. Ya lo voy a ir uniendo a eso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo que los ministerios no murieron con los apóstoles? Porque la Iglesia rápidamente comprendió que no es la persona, sino que es el servicio, es el ministerio que permite el servicio, es lo que hay que perpetuar. Entonces, la tradición apostólica va también cimentando o va también generando una sucesión que tiene como objetivo primero el mantener ese ministerio, ¿no? Ya en este caso el ministerio apostólico. ¿Cómo se entiende el ministerio apostólico? El apóstol es el que cuida la comunidad, ¿no? El apóstol es el que sirve a la comunidad, es el que dirige a la comunidad. Es el enviado a servir, es el enviado a comunicar el mensaje, es el pastor por excelencia, es el maestro, ¿no? Tiene una serie de funciones que ya las vamos a ver, yo creo que en la tercera sesión. No, en la próxima yo creo ya. Vamos entonces ahí a conversar un poco más sobre el rol de los apóstoles dentro de la comunidad primitiva. Pero es un rol, insisto,
que los cristianos inmediatamente intuyeron que con la muerte de ellos no podía desaparecer esa función. Por lo tanto, comienza a perpetuarse. Bueno, pero esa perpetuidad se da después con otros elementos históricos que influirán en ella y tendrá después otra, se redireccionará y se reformulará. Y lo último, Víctor, que señalabas, perdón, no sé si me lo puedes repetir porque... Lo de la iglesia primitiva a la que nos invita el Concilio Vaticano II. Yo creo que es la... A ver, cuando el concilio invita a mirar las iglesias o las comunidades primitivas, yo creo que precisamente está invitándonos a ver lo que hizo que estos hombres y mujeres empezaran a vivir una realidad distinta. Y lo que hace que un grupo de hombres radicalice sus estilos de vida, sus formas de vida y pasen a otro registro, no son las creencias necesariamente, no son los dogmas, sino que es la forma de vivir, ¿no? ¿Qué es lo que más humaniza? Y lo que humaniza es vivir en comunidad. Los cristianos fueron eso, fue eso lo que hicieron, ¿no? Dejaron sus sistemas de vida individualistas y pasaron a vivir sistemas de vida comunitarios. Eh, Ahora, esto no es privativo de los cristianos. En el mundo judío también hay elementos comunitarios que uno puede encontrar, por ejemplo, los esenios, ¿no? Sin ir más lejos. Pero lo que quiero decir es que el cristianismo encuentra en el compartir los bienes, en el sistema comunitario, en el fondo, en un sistema de vida fraterno, encuentra una forma de repeler, de resistir a los embates provocados por el imperio, ¿no? Entonces, el cristianismo primitivo surge como una forma de responder ante la injusticia de este imperio. Si yo vuelvo la mirada a las comunidades primitivas, la primera invitación que me surgiría es entonces a reencantarnos con esa dimensión, básicamente social, que tiene el cristianismo. Porque el cristianismo en esta etapa, en esta primera etapa, lo que lo motiva es, insisto, esta forma de vivir, no un sistema de creencias basado en unos dogmas, ¿no? Ni siquiera en este minuto el cristianismo, en esta primera fase, tiene tan clara la divinidad de Jesús. Es un proceso que también se da dentro del propio cristianismo. Entonces, creo que volver a las comunidades primitivas es volver a algo esencial, que es remitirnos a una forma de vivir. Nosotros, voy al pasaje de Mateo 25, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, Señor? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. El juez que viene a juzgar al final y nos separará entre los machos cabríos y las ovejas, ¿no? No nos va a preguntar el catecismo, no nos está preguntando sobre los dogmas, no nos está preguntando sobre las creencias, nos está preguntando cómo tratamos al otro. Y si fuimos El capaces o no amor. de verlo, exacto. Entonces yo creo que la invitación del Concilio Vaticano II es a encontrar esa dimensión ética que el cristianismo entraña, que el otro soy yo, que el otro es Dios y que debo tratarlo entonces como yo quiero ser tratado. Se basa necesariamente en una ética, para mí, es una opinión muy personal en todo caso, pero creo que por ahí va Víctor. Gracias, Paul. Muy bien, vamos a escuchar ahora, creo que había levantado Guadalupe Miranda. Sí, gracias. Buenas noches a Paul, a todos. Mi pregunta, Paul, es la siguiente, hablando lo que mencionaban hace un momento. Yo creo que el segundo concilio del Vaticano nos trajo muchos conflictos a los que fuimos educados por generaciones anteriores a un cristianismo pues muy diferente a lo que el concilio vino a renovar y a innovar. Y yo me puedo considerar que soy de las últimas generaciones, porque, por ejemplo, para mi papá, para mi mamá, pues hasta respirar era pecado, ¿no? Entonces, ahí sí, para nosotros fue algo muy difícil adaptarnos, buscar, documentarnos y hasta hoy ser diferentes a las tradiciones con las que veníamos. Sin embargo, hablas tú de
lo que eran las comunidades primitivas, ¿no? Y yo creo que nosotros fuimos educados, pues afortunadamente o desafortunadamente, primitivamente. Hoy en día, pues obviamente la iglesia ha innovado y somos diferentes, sobre todo que nos ha dado la oportunidad de libertad de investigar y de conocer nuestras raíces de fe, que es la parte en lo personal la más importante. Sin embargo, hablando sobre las comunidades que visitaba Jesús y que era precisamente en donde se creó el cristianismo, yo creo que ahí para mí existe como un pequeño conflicto, porque la iglesia, obviamente surge, pues la iglesia, dijéramos, la iglesia católica, y entonces ahí las demás congregaciones, ¿en qué estatus están ante, pues ante el cristianismo de las comunidades, eh, pues de las primeras comunidades? Guadalupe, si te entendí bien, bueno, hola, también aprovecho de saludarte. Me da la impresión de que tú estás como hablando sobre esta diversidad que existe en el cristianismo primitivo, ¿no? Y cómo después se termina el proceso, termina siendo como un proceso que se concentra en un grupo, ¿no? Y termina por validarse un grupo por sobre otros. Sí, corrígeme si te entendí Sí, bien. no, sí, sí, Ya. perfecto. Sí, sí, bueno, eso, vamos a llegar a ese punto, ¿ah? Vamos a terminar de analizándolo hasta ahí, ¿no? Estas 4 sesiones nos permitirán por lo menos llegar a ver cómo el cristianismo también va a verse afectado por una situación que guarda relación con la intervención que hace el imperio, porque el imperio al intervenir estereotipó el cristianismo, ¿no? Lo obligó a una definición, a decir qué es aquello que ustedes creen, ¿no? Porque hasta el siglo IV cohabitaban distintas formas de creer sobre, por ejemplo, la naturaleza divina de Jesús o su naturaleza humana. Esta diversidad se perdió, ¿no? Se perdió y se empezó a estereotipar a partir de las definiciones dogmáticas que los emperadores iban exigiendo a los líderes de la iglesia cristiana a hacer, ¿no? A definirlo. Pero ya vamos, no me voy a adelantar más y sí vamos a tocar ese tema. Me voy a ir un ratito al chat porque habían hecho un comentario y de ahí vuelvo a las manos que están levantadas. Me decía Eli, si considero que la adhesión del cristianismo en el Imperio Romano, cuya cultura se hereda de los griegos, favoreció el que eliminara a las mujeres como líderes de las comunidades cristianas y a la desaparición de María Magdalena como una apóstol de los apóstoles. La verdad es que yo creo que sí. Hay varios que también aseveran esto. Hay quienes señalan que la irrupción de la mujer de manera carismática en las comunidades cristianas primitivas fue un boom inicial, pero yo creo, Eli, que más que la influencia greco-romana, o sea, puede estar eso también, pero hay otro factor que también incide y que justamente es la tardanza de la parucía. Cuando las comunidades cristianas se van dando cuenta que el Señor no llega, el sistema de vida comunitaria tan novedoso, tan igualitario que de alguna forma se replica, comienza a mermar con este retraso, ¿no? Con esta postergación de la segunda venida. Y es así entonces como los liderazgos, cuando comienzan a fortalecerse mucho más, van a estar más centrados en el hombre, ¿no? Va a responder entonces al patrón patriarcal y androcéntrico del ejercicio del poder, dejando de lado, desplazando esa libertad original que el cristianismo tuvo en cuanto al liderazgo femenino y masculino, porque hay comunidades efectivamente que son lideradas por mujeres y hay mujeres a las cuales son referidas con un importante protagonismo no solo al inicio del mensaje de Jesús, sino que también después en las posteriores comunidades que se fueron conformando a partir de Pablo, ¿no? Y como también a partir de la predicación cristiana en general. Yo creo que además la desaparición de Magdalena dentro de este escenario se debe fundamentalmente a la importancia que fue cobrando este desplazamiento de la parucía, ¿no? Y una importancia mayor sobre los vínculos o
los roles que iban cumpliendo ciertos líderes dentro de la comunidad cristiana. Al final vence la mirada patriarcal. Yo creo que eso fue lo que terminó desplazando todo esto, ¿no? Con una muy buena justificación, por lo demás. Voy a ver. Qué buena pregunta la que hicieron por ahí. Dice, ¿cuándo el Shabbat se dejó de celebrar para transformarse en Día del Señor? No tengo un tiempo claro, así como no desconozco una fecha en particular, puede ser que alguno de ustedes la sepa, así que les agradecería si lo dijesen, si lo compartieran para todos. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que durante la primera etapa del siglo I hasta el tiempo del templo, el cristianismo mantuvo sus prácticas judías, ¿no? Originales, ¿no? Como justamente la participación en la sinagoga. No olvidemos que Pablo, las primeras predicaciones cristianas que hizo, las hace en las sinagogas que existían en los distintos puertos o centros urbanos importantes del imperio. Entonces yo me imagino que esto tiene que haber sido ya dentro del siglo II, pero voy a averiguar y voy a traer la respuesta a la próxima clase. ¿Ya? Con respecto a, me preguntan también, ¿cómo me imagino la iglesia sin la adhesión al imperio? Uy, bueno, yo creo que ahí es difícil de decir cómo sería, porque yo creo que de alguna manera irrumpe en el imaginario cristiano un grupo de hombres y mujeres que trataron de conservar ese espíritu primero, ¿no? Ya lo voy a hablar después, pero creo que la vida religiosa, que surge alrededor del siglo V, con la aparición en primer lugar de San Jerónimo, y el grupo de monjes que van siguiéndolo a él, y después de otros padres y madres del desierto, ¿no? Que son mujeres y hombres que al ver este cambio en el paradigma cristiano, tratan de radicalizar con sus vidas y vivir los valores del Evangelio, o los consejos evangélicos que aparecen en los Evangelios, valga la redundancia. Entonces, creo que en la iglesia siempre ha existido y siempre existirá la tensión entre aquellos y aquellas que creemos y comprendemos qué es lo esencial y aquellos y aquellas quienes guardan un respeto irrestricto a la institucionalidad, ¿no? Con sus costos. En esa tensión dialoga esta comunidad, ¿no? Y por lo tanto creo que la iglesia sin la adhesión al imperio paradójicamente se mantiene. Yo me imagino que estos encuentros son parte de esa no adhesión al imperio que todavía permanece, ¿no? Y después hay que ver cómo en el día a día nosotros mantenemos viva esa no adhesión. O sea, yo lo veo así al menos, o lo creo así. Creo que hay una iglesia que no adhirió al imperio y que se mantiene en las poblaciones, que se mantiene en los trabajos con las personas del mundo LGBTIQ+, que son las personas que luchan por los derechos indígenas, por los derechos de la mujer. Ahí está resistiendo la iglesia que no adhiere al imperio. Yo creo que así estamos, ¿no? Entre imperialistas y antiimperialistas. Pablo, te dejo a ti para que tú sigas con las manos. Muy bien, muchas gracias, Paul. Te escuchamos, Alejandra. Ahí, buenas noches. Hola. Hola, Ale. Hola. Mira, yo había anotado una pregunta casi a tus inicios, ¿ah? Pero con lo que ya has dicho se me ha ido aclarando mucho de lo que yo principalmente te iba a preguntar. Te voy a hacer la pregunta de todas maneras, pero después también te quería hacer un pequeño comentario, pero también a lo mejor va a ser redundante. Y en cuanto a que Jesús, cuando vimos el Jesús histórico,
este era un hombre en proceso, ¿verdad? Entonces yo pienso que Jesús fue como de a poco, entendiendo él mismo en lo que se había metido en esta predicación del reino. No fue una cosa que partió inmediatamente, ¿ya? Aunque en Marcos aparecen los primeros capítulos, ¿verdad? Que fue esto dentro de un proceso, y por lo tanto es realmente la piedra fundante más que el fundador en sí mismo, y eso lo comparto contigo. Y algo que hay una cosa que aparece en los evangelios, que es cuando él dice que él no ha venido a cambiar la ley. Eso lo hace aparecer como bastante judío de tomo y lomo. Y la ley que era todo para los judíos, por lo tanto también me parece que no era su intención, a lo mejor en los inicios, transformar, o sea, poner una iglesia nueva, sino que en este proceso de cambio, yo creo que esa frasecita tiene harto peso. No sé si también, o sea, también se puede estudiar desde otras miradas, pero viendo a este Jesús, a mí me parece que, que lo demuestra como es él, que es este judío de tomo y lomo, que nació en ese país y no es un extraterrestre que llegó al pueblo de los judíos, ¿verdad? Y yo pienso, con las preguntas que han hecho los otros participantes, que la iglesia, en el siglo IV, cuando ya a los inicios, cuando se romaniza, ahora en todas las etapas que ha avanzado, porque la iglesia se ha ido adhiriendo a lo que está en el mundo. Si nosotros miramos nuestra iglesia en general, no solamente aquí en Chile, en todas partes, podemos decir que el neoliberalismo como sistema político la invadió, absolutamente. Entonces me parece súper importante, realmente, porque uno escucha en todos lados, no, cambiemos este sistema, ¿verdad? En lo político. Pero como iglesia y como cristianos, antiimperialistas, ¿verdad? Llevarlo, o sea, y con harta fuerza a la asamblea. Porque realmente esto del servicio es clave. Nosotros no tenemos ningún gobernante que entienda el poder como servicio. Mirando a nuestro puro presidente en este minuto nomás. Yo no le veo por ninguna parte que sirva a nadie. Todo tiene que ver cuánto tienes, cuánto te doy. Y listo. Entonces, yo creo que es importantísimo que vamos entendiendo que las primeras comunidades no vivían al margen de lo que pasaba alrededor. Estaban impregnadas de sus mundos, de su cultura. Y durante toda la historia de la humanidad, la iglesia ha seguido ese camino. Entonces, yo creo que en parte, a lo mejor me pongo muy, muy espiritual, pero por Dios que le ha costado al Espíritu Santo hacernos entender y soplar vientos nuevos, ¿verdad? Cuando Juan 23 quiso abrir las ventanas y todo para que entraran aires nuevos, aires frescos, tenemos que pensar que la iglesia estaba metida dentro de un sistema que tenía tanto poder que hasta ahora recién Francisco ha podido ir poquito a poco botando ese poder, pero quizás cuando vamos a ver la iglesia mucho más transformada, sin la curia que tiene, sin todo ese boato, sin todos esos cucuruchos en la cabeza que más nos alejan que nos acercan, ¿verdad? Ese era mi comentario. Y realmente es
Gracias por el punto de vista distinto. Y que desde tu mirada hagas esta reflexión que hiciste desde el inicio. Me encantó. Gracias, Ale. Muchas gracias. Yo de verdad que no, ante lo que comentas, sí, no tengo más que decir. Creo que refleja muy bien también y das con un punto que lo retomo, ¿no? Como clave, el judaísmo de Jesús, ¿no? Este hombre que se remite a la ley, que habla de lo que es esencial a su identidad. Entonces, bueno, no me referiré más porque todavía hay unas manitos levantadas y quiero que todos se traten de hablar, ¿ya? Sí, Gracias, Ale. Muchas gracias. Muchas ok. gracias. Escuchamos a María José. José. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí, Muy Yes. breve, gracias. Gracias, Paul. Como las ocasiones que ha estado antes nos ha iluminado mucho, yo me quedé, todo lo tomé para discernir, pero me quedé en la primera parte que dijiste. Quería hacerte una pregunta, reflexión sobre eso. No sé si lo noté bien o corrígeme, pero las comunidades se puede decir que surgen después del trauma o la violencia, del abuso de poder que sufrió Jesús. O sea, pensaba en el justo, injusticiado, injustamente. Justo, ajusticiado, injustamente, perdón. ¿En qué momento, aunque no creo que haya sido un momento como único, sino un proceso, en qué momento la iglesia, y no solo iglesia e institución, sino también, y no hablo de nosotros en particular, sino que discípulos y discípulas católicos en general, en qué momento esas mismas comunidades que en algún germen surgieron después de este abuso de poder, ¿cierto? Se van silenciando frente a otros abusos a lo largo de la historia. El mismo poder que se da vuelta y nos convierte en, obviamente no directamente como otros tipos de abusadores, pero en mal usando el poder. ¿En qué momento pasa eso? Porque si miro lo que tú dices, que me parece con mucho sentido, nunca lo había escuchado tan directamente así. ¿Qué pasa ahí? ¿Es el mismo poder que se da vuelta, en que somos mayoría y usamos el poder? ¿Es que estamos sobre otro? Porque el trauma de Jesús, lo que sufrió, fue terrible. Faltan palabras para, para explicarlo. ¿En qué momento pasa eso? Y se ve a lo largo de la historia hasta ahora. Y no solamente de la institución, repito, también no, de una u otra forma de todos en cuanto a silencio, en cuanto a muchas cosas que no hacemos frente al poder y frente al abuso. Eso, gracias. María José, muchas gracias. Mira, yo creo que tú das de alguna forma la respuesta al hablar del poder. Yo creo que es lamentable cuando las realidades o grupos, ¿no? Que muchas veces experimentan persecución, vulneración, fragilidades en todo tipo, cuando son revestidos de poder se olvidan muchas veces de lo que padecieron antes, a lo que estuvieron sometidas o sometidos antes. Yo creo que a la iglesia le pasó un poco eso, ¿no? Pasó de ser perseguida, piensen que alrededor de 12 persecuciones decretadas por los emperadores en 4 siglos afectó al cristianismo, pasó de ser perseguida a perseguir. ¿Mm? Y dejó ese aprendizaje tan grande, ¿no? De haber sido durante 4 siglos maltratada, lo dejó de lado y ocupó los mismos métodos, e incluso peores, para tratar a los que no pensaban igual a ella después. Entonces yo creo que efectivamente hay un elemento a la base de este comportamiento que tiene que ver con el poder, pero también hay otro elemento que yo lo he traído bastante a colación en este último tiempo, también trabajando en una investigación que estoy haciendo, tiene que ver con las creencias, porque cuando el cristianismo se instala como la religión verdadera y que posee además al único Dios, todo lo demás es falso, todo lo demás no existe. Entonces todo lo demás se combate y todo lo demás se elimina. Yo creo que lo que jugó precisamente a transformarse en una realidad persecutora
fue en comprenderse como la verdad absoluta, o comprenderse a sí misma como la poseedora de la única verdad. Y eso entonces le llevó siempre a ver al otro como contrario a esa verdad, ¿no? El musulmán es contrario a esa verdad. En tiempo de la Edad Media, las brujas eran contrarias a esa verdad. Los que se atrevían a pensar más, a reflexionar más, a indagar más en el intelecto, eran también opositores a esa verdad. Los que pensaban distinto al credo que se fue formando, eran opositores a esa verdad. Y se aplicaba sobre ello el rigor del poder. Entonces, poder y creencia van muy de la mano, van muy de la mano. Yo no le achacaría solo y todo al poder, ¿no? Sino que también van nuestros sistemas de creencia acompañando y alimentando ese poder. Porque al final, si yo me dispongo, y como tú bien dijiste, María José, si yo hago vista gorda a ciertos abusos de poder, siendo que originalmente mi experiencia de fe se funda en un hombre que fue víctima de abuso de poder, yo no podría ser indiferente a las distintas realidades de abuso que comete la institución a la cual yo adhiero. No podría permanecer impávido. Tengo que estar incómodo y tengo que generar incomodidad en los otros, porque está reproduciendo la sociedad, o bueno, en este caso la institución en particular, los mismos elementos que detonaron en lo que fue la muerte de Jesús, ¿no? El abuso religioso, el abuso de poder político. Y eso, entonces, uno muchas veces lo ignora, y lo ignora no porque en el fondo no sepa qué está ocurriendo, sino porque muchas veces son sus propias creencias los que hacen que no abracen esas realidades, ¿no? O sea, mi creencia de, por ejemplo, pensar que todos los sacerdotes son elegidos de Dios y tienen una vocación que les antecede desde el vientre de sus madres, me impide entonces ver a esos sujetos como simples mortales los cuales tienen que responder ante la justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese abuso, ¿por qué se perpetúa por parte incluso de los mismos católicos? Porque creen a pie juntilla de que son personas elegidas. La creencia de la elección, ¿no? Por eso Jesús, fíjense, es tan reticente a que le carguen el concepto Mesías, evita que le estén llamando, le hace el quite a esto. Eh, Hay algo ahí, como de no ir a abrazar ese poder, ¿no? Y estamos llenos de mesías, de falsos mesías, de gente que se encumbra, que cree que vienen a salvar al mundo. Y ahí también vemos un poco la tragedia de nuestra propia iglesia, ¿no? Que sosteniendo figuras y líderes que los han elevado a la categoría de salvadores o reproductores de esa salvación que de alguna manera la iglesia se transforma como en garante, ¿no? Terminan siendo personas que llevan a vivir una vida más bien en fricciones y condenación, ¿no? Que muchas veces terminan en desenlaces fatales. No voy a ahondar en eso ahora, ya conversamos en algún momento de esto, pero creo que por ahí va María José. Gracias por responder. Muy bien, pues estamos llegando al límite del tiempo. En definitiva, el espacio nos da para mucho. No por nada, pues hay que desaprovechar que sean un curso de 4 sesiones. Pero vamos a escuchar una pregunta más, un comentario más, ¿verdad? Antes de irnos, antes de ir cerrando, pero no sin antes seguir invitándonos, ¿verdad? Y por Seguir favor, si participando. tienen, dejen por último la pregunta escritita, a ver si la próxima clase la podemos abrir con algunas que no se lograron responder. No me gusta dejar respuestas o preguntas sin responder. Así que por último, guárdenla y la próxima semana les puedo dar respuesta a aquello, ¿ya? Incluso también lo de la bibliografía, tengo pendiente, estoy haciendo una pequeña lista para el Jesús histórico y también les voy a dejar bibliografía de este tema al respecto, ¿ya? Porque Muchísimas gracias. me preguntaban por ahí. No sé a quién más tú me dices, Pablo. Claro, vamos a escuchar iPhone de Emma, así aparece en el... Adelante, por favor. Sí, soy Emma. Yo. Gracias. Adelante. Hola, Emma. Hola. Mira, mi pregunta es mucho más básica. Al inicio tú nos comentaste cómo Jesús, y sabemos todo el mundo que es judío. Entonces a mí me llama mucho la atención. Entonces, ¿esa es la razón por la cual los judíos aborrecen el cristianismo? O sea, esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque aunque nosotros reconocemos que la raíz, y no todo el mundo,
la mayoría de los cristianos creen que los judíos crucificaron a Jesús y que entonces nosotros tenemos que hacerlos a un lado. Pero sin embargo, bueno, esa es mi pregunta y en complemento a ello también sería entonces los hermanos separados que le han llegado a llamar así desde Roma a las otras religiones, entonces por eso los hermanos separados de alguna manera tienen razón en rechazar también a los católicos. Esa sería mi pregunta, una. Y la otra es, entonces, en función de la diferencia entre las palestinas y las comunidades paganas, esto es Pedro y Pablo, vamos a decir. Entonces, a nosotros en la religión católica nos dicen que Pedro, él se encargó de los judíos y Pablo vino a formar la nueva iglesia. Entonces, a mí ya no me cabe en la cabeza cómo, porque, bueno, si Pedro se fue con los judíos a formar, porque ellos son los que le hicieron caso, y Pablo siendo judío y siendo un fariseo al 100%, porque conocedor del Antiguo Testamento, que, o sea, como que qué pasó ahí, y aunado a esto, resulta de que Pablo funda la nueva iglesia, pero también nos dan a conocer en la iglesia católica que Pablo, más bien que en la muerte de Jesús termina el Antiguo Testamento con la muerte de Jesús y que se inaugura el Nuevo Testamento a partir de Pablo. Entonces, bueno, ¿dónde nos quedamos, dónde quedamos parados los católicos, vamos a decir? Estamos entre Pedro y Pablo, o sea, ¿cómo? Eso así hace cuenta, por eso digo que es más básico para mí. Lo que yo voy a preguntar se me hace así como lo más histórico para mí. Gracias. No, gracias a ti, Emma. A ver, es compleja la pregunta, tiene hartos elementos que destacar, voy a tratar de ser muy breve. A ver, tú primero señalabas con respecto, mencionaste algo así como que por eso los judíos nos aborrecen. La verdad es que yo me atrevería a decir que no nos aborrecen, pudiendo incluso haber algunos que puedan tener varias resistencias o puntos contrapuestos con nosotros. E incluso aunque existan algunos que puedan tenernos mucha rabia, yo me atrevería a decir que el pueblo judío, además de ser muy diverso también, creo que he encontrado más ecos de respeto hacia el cristianismo y hacia la figura de Jesús que de otro registro, ¿no? Tanto en Israel, cuando yo he podido estar antes de la pandemia, ¿no? Las veces que he viajado, siempre he encontrado, tanto con las personas que he compartido en los sitios arqueológicos, que son guías israelitas, o personas con las que trabajo en los circuitos, y rabinos judíos que también he podido con ellos compartir, hay un respeto que creo que propicia el diálogo y además que, como me dijo alguna vez un rabino, Jesús es judío y nosotros ante un hermano como él, ¿no? con todo lo potente que ha sido su testimonio, hay un respeto de nuestro pueblo por él, ¿no? Dejo eso puesto, instalado, ¿no? Lo segundo es que el Concilio Vaticano II se preocupó especialmente de quitar la responsabilidad del pueblo judío de la muerte de Jesús. El famoso deicidio que se predicaba desde la Iglesia Católica hacia los judíos como responsable de la muerte de Jesús es superado en el Concilio Vaticano II, pero es superado, digamos, nominalmente, ¿no? Formalmente, no así quizás en nuestros registros o en nuestra conciencia o de algunos miembros del pueblo fiel, quizás todavía siguen teniendo como esa mirada, ¿no? Que los judíos son responsables de. Hoy día incluso desde el Jesús histórico se puede señalar claramente que la responsabilidad concierne al poder romano, coludido con un grupo o un sector de personas con mucho poder de la época que le tocó vivir a Jesús, pero en ningún caso fueron los judíos, así como todo el pueblo al unísono, porque Jesús también representó para otros una esperanza y fue querido, amado, ¿no? También por judíos, digamos, ¿no? De hecho, hay un grupo de judíos que lo reivindica a tal punto que crea un movimiento en torno a él, ¿no?
y que son judíos. Entonces, eso yo creo que hay que tratar de integrarlo de esa manera, ¿no? Para mirarlo también con mayor optimismo y no con esta suspicacia histórica que ha sido en gran parte también alimentada por el cristianismo y en particular por la Iglesia Católica. Y finalmente, creo que la iglesia de Pedro y la iglesia de Pablo no es que se antepongan, querida Emma. No son dos iglesias, son dos formas de hacer comunidad, son grupos distintos, son diversos. Eso es todo. Porque hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y con esto ahora termino para no pasarnos más del tiempo. Cuando Pedro se encuentra con Pablo, acá pasa algo muy curioso, tal vez algunos amigas y amigos no saben esto. Cuando Pablo tiene su experiencia del Señor resucitado, ¿no? Esta experiencia camino a Damasco, él se va al desierto, está mucho tiempo meditando y decantando esto, ¿no? Estuvo en el desierto de Arabia, estuvo 15 años, se calcula en total, en que estuvo viviendo esto él, ¿no? Procesando esto. Durante unos días se encuentra con las columnas, dice él, Pedro, Santiago y Juan, y les comparte su evangelio. Fíjense lo que él dice, les comparte su evangelio. Y habiendo encontrado Pedro, Santiago y Juan, que había sintonía en ellos, dice Pablo en la carta a los, Pablo en la carta a los Gálatas, estrechamos las manos en señal de comunión, y me colocaron solo un criterio. Y aquí esto es lo que yo creo que es a propósito de la asamblea, a propósito de lo que hay que revisar y de lo que hay que acentuar. ¿Cuál fue el único criterio que colocan los apóstoles? El criterio no fue, oye, tienen que creer en la Trinidad. ¿Ah? El criterio no fue, oye, tienen que, no sé, pagar el Cali, en el caso de Chile, no sé, la ofrenda, ¿no? Pagar o ir a los sacramentos. No, el criterio es, no se olviden de los pobres. Y Pablo agrega, criterio que he cumplido a cabalidad. Entonces, las comunidades, mientras mantengamos el sentido del cuidado y servicio por el otro, la atención al pobre, pero no pues, ese asistencialismo, sino que la reivindicación de sus derechos y la protección de sus derechos, ¿no? Cuando la iglesia o cuando nosotros hacemos eso, somos todos, en rigor, la única comunidad que siga a Cristo. No hay diferencia cuando hacemos efectivo el servicio. Somos uno. O sea, ¿en qué nos identifican? Cuando Jesús dice, en esto los identificarán como discípulos míos, en que se amen los unos a los otros. No que nos persinemos, o no que recitemos el credo, no en que vamos a decir el Padre Nuestro en conjunto, sino en el modo en que nos amamos. Entonces ahí da lo mismo, no digo da lo mismo, pero si usted es de la comunidad de Pedro, si usted es de la comunidad de Pablo, o como dice el mismo Pablo cuando habla las cartas a los Corintios, ¿no? Yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de aquí, yo soy de allá. Todos somos uno en Cristo. Y la unidad se logra cuando somos capaces de contemplar al otro como mi igual. Entonces, bueno, creo que por ahí yo diría, Emma, ¿no? Connie, guarda tu pregunta para la próxima clase. ¿Te parece? Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todas y a todos. Un abrazo grande a cada una y a cada uno. Muchas gracias, Paul. Nos seguiremos encontrando todos y todas, ¿verdad? Este próximo lunes, igual a la misma hora. Qué pena que no tengamos más tiempo, pero sí, vamos guardando nuestras preguntas, nuestros comentarios, y nos veremos aquí dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Un saludo. Chao, gracias. Saludos. Gracias. Gracias, chao a todos. Nos vemos el sábado. Chao. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, Lore. Saludos. Gracias. Chao, Alejandra. Saludos. Gracias a todos. Gracias.